de derecho constitucional, derecho penal, reinserción social. También tenemos temas muy importantes que vamos a llevar a cabo este día, 27 de enero, como contratación pública. También vamos a tener temas de neuroderechos, neurotecnología y también pues invitados de algunos países hermanos. Vamos a tener a Guatemala, República Dominicana, entre otros países invitados que tenemos el día de hoy. Mencionar también a nuestros avales académicos e institucionales. Son alrededor de más de 30 avales académicos e institucionales, pero voy a mencionar la gran mayoría: Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, la Comisión Internacional de la Protección y Ejecución de los Derechos Humanos, el Frente Nacional de Mujeres con Deficiencia de Brasil, el Consejo de Centros Carcelarios de México, el Colectivo de Abogados de Colombia, la Colegiatura Orden de la Abogacía Colombiana, Derechos Humanos, Mediación y Criminología en Iberoamérica, la Escuela de Derecho de la Universidad de Guayaquil, Ecuador, la Fundación ONG Árbol Fuente de Vida de Colombia, la Asociación Civil de Discapacitados de la Costa Argentina, la Fundación Cabildo Abierto Discapchaco de Argentina, el Observatorio Ciudadano en la Aplicación, Implementación y Cumplimiento Efectivo de la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, observatorio que está acreditado por el Consejo de Participación y Control Social de Ecuador, la Asociación de Mujeres Abogadas del Ecuador, Observatorio Iberoamericano de Discapacidades, la Organización Mundial de Abogados, la Academia Jurídica de Baja California, México, el Colegio de Defensores Públicos Federales de Tijuana, México, la Academia Latinoamericana de Derecho Penal y Penitenciario, el Instituto Iberoamericano de Estudios Superiores de Nicaragua, la Asociación de Abogados Penalistas de Paraguay, la Federación de Colegios de Abogados de la República Bolivariana de Venezuela, la Asociación de Abogados Penalistas de Paraguay, como ya lo mencioné, el Colegio de Doctores en Derecho del Instituto Superior en Derecho Penal, la Asociación Brasileña de Abogados Criminalistas, la Comunidad de Especialistas de Métodos Alternos de Solución de Conflictos y Justicia Restaurativa, la Universidad Uniciencia de Colombia, la Fundación Universitaria San Martín de Colombia, la Fundación Universitaria San Mateo de Colombia, la Universidad Tecnológica Intercontinental de Paraguay y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México. Nos complace ahora invitarlos pues en este 15º Congreso Internacional de Juristas, con temas muy variados, como ya los mencioné. Ya estamos aquí con nuestro primer invitado. El día de hoy tenemos algunos invitados, como ya les dije, de distintos países hermanos. Doctor, ¿cómo está? Aquí son las 9 de la mañana con 17 minutos en Ecuador. Coménteme desde dónde nos está saludando y qué hora es allá en su país. En este momento, bueno, buen día Carolina, buen día a todos los que nos están escuchando. En este momento son las 11:15 aproximadamente. Yo estoy hablando desde Punta del Este, Uruguay, con un calor muy grande en pleno verano. Acá la altitud es 0, o sea que no tenemos altura, hay unas 30 y algo de grados ya a esta altura. Y en plenas vacaciones todavía, pero con el gusto de estar con usted y con todos los queridos colegas que nos están escuchando. Claro que sí, doctor. Le comento que yo estoy acá en Ecuador, en la provincia del Oro, en el cantón Machala, en una pequeña ciudad de la costa que hace un calor impresionante también. Estoy aquí con mucho, mucho calor y pues gustosa de poder saludarlo. Doctor, ¿desde qué ciudad de Uruguay nos está saludando? ¿Cómo se llama ya su ciudad? En este momento estoy en Punta del Este yo, o sea que es una ciudad balneario bastante conocida, por lo menos en el sur, mínimamente. Es el balneario más importante de Uruguay, donde hay muchos argentinos a la vez, y argentinos, brasileños, en fin, etc. Yo estoy en este momento en Punta del Este. Vivo en Montevideo, pero soy de origen argentino, voy mucho a Argentina, y bueno, y en eso estamos. Como hablábamos antes de ingresar a la charla, he viajado a Colombia el año pasado varias veces y a otros países latinoamericanos habitualmente, de conformidad a dictar charlas y conferencias de acuerdo a nuestra especialización. Claro que sí, doctor. Cuénteme, por favor, acerca de su formación académica y luego de su experiencia profesional. Muchas gracias. Bueno, yo soy doctor en Derecho
y Ciencias Sociales por la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Soy postdoctor, doctor y postdoctor en Derecho Administrativo especialmente. Tengo aproximadamente publicados unos 20 libros, que con las varias ediciones deben ser como unos 70 aproximadamente en estos momentos. Soy director de una revista en una plataforma muy importante que se llama WOLAP IJ, que está en Argentina. Doy clase de posgrados en la Universidad de Buenos Aires. Y trabajo en la Presidencia de la República en Uruguay. Asimismo tengo, no sé, 400, 500 artículos publicados a esta altura de mi vida. Soy de origen administrativista, soy un administrativista, y en la aplicación de la máxima de aprender, desaprender y volver a aprender, y por el trabajo, me he especializado en todo lo que tiene que ver con la aplicación de la tecnología al derecho. En ese sentido, tengo varios libros sobre Legal Tech, sobre toda la parte de Legal Tech, derecho digital, e inclusive un libro, tengo 2 libros sobre neuroderechos. Acá está que acaba de salir. Es un libro publicado en Argentina y en España. Publicado en Argentina y en España, y bueno, dedicado a estas cosas con mucho cariño, con una gran entrega. Uno hace este tipo de cosas porque le gusta especialmente y porque intenta dejar en la sociedad lo que la sociedad nos dio. Claro que sí, doctor, excelente. Felicitaciones por su trayectoria académica y formativa. También muy contenta de que haya aceptado la invitación a este 15º Congreso Multidisciplinario Internacional de Juristas. Ya vamos imagínense, por el Congreso número 15, desde época de pandemia que hemos venido realizando estos eventos que son totalmente gratuitos. Son eventos que quedan grabados en la plataforma de Facebook y también en el canal de YouTube. Entonces vamos a iniciar, doctor, coménteme acerca del tema de su ponencia el día de hoy. Bueno, nosotros justamente, yo mostraba este libro recién justamente por el hecho de que vamos a hablar de los neuroderechos. Vamos a hablar de los neuroderechos, de la neurosis. Gracias, Claudia. Le mando un fuerte abrazo desde acá, en este momento desde Punta del Este. Estoy viendo su mensaje y para mí es todo un honor que me esté escuchando y que comparta conmigo, y luego inclusive que realice alguna pregunta si es que es del caso, usted lo estima pertinente. Por tal motivo, como les decía, en la máxima de aprender, desaprender y volver a aprender, siendo administrativista de origen, me he dedicado al estudio de la tecnología. Acabo de publicar hace un año más o menos, 2 tomos sobre Legal Tech, toda la parte de algoritmos, inteligencia artificial generativa como ChatGPT o Gemini, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego saltamos a los neuroderechos, que están muy, muy próximos y que están en la mesa en este momento. Ese es el tema de hoy. Es el tema que voy a conversar con ustedes en forma de presentación, pero tratando de, como dice la Biblia, tratando de plantar una pequeña semilla de mostaza para que crezca un árbol fuerte y grande, para que en nuestra mente esté presente este tema, que está continuamente, que a veces no lo vemos en el correr de todos los días,
todo lo que tiene que ver con la Internet of Things, la Internet de las cosas, la Internet del cuerpo, y de eso vamos a hablar. Y bueno, entonces, para introducirnos en el tema, nosotros tenemos tres conceptos fundamentales. Tenemos por un lado la neurociencia, por otro la neurotecnología, y luego tenemos, como siempre, detrás los neuroderechos. Ustedes todos sabemos que el derecho siempre viene a regular situaciones que en el 99% de los casos ya están instaladas en la sociedad. El tema de la neurociencia es un tema antiguo, tiene que ver precisamente con todo lo que tiene que ver con los estudios, especialmente médicos y neurológicos. Increíblemente, les voy a dar, como se dice ahora, una data, que es muy importante inclusive para usted, Carolina, que me decía que está haciendo un doctorado en penal. Las sinapsis neuronales, el cerebro, termina decidiendo nuestras conductas aproximadamente entre 5 y 10 segundos antes, 5 y 10 segundos antes que tengamos conciencia nosotros. Esto está avalado por la neurociencia. Ello tiene una serie de consecuencias muy importantes en el derecho penal, porque en el derecho penal hay que ser consciente de que se está cometiendo un delito. O sea, yo no soy penalista, tampoco soy neurocientífico. Cuando hablo de LegalTech y de logaritmos, no sé programar, lo encaro desde el punto de vista del derecho, está de más decirlo. Pero esto es muy importante porque el cerebro decide antes de que el consciente, nuestra conciencia, tome conciencia de lo que va a ejecutar. Ustedes fíjense en qué situación estamos. Neurociencia, neurología, especialmente. Psicología, la psicología es una rama muy claramente, la neuropsicología también. Todo lo que tiene que ver con los elementos de la neurocriminalística son fundamentales, acabo de mencionar uno. Si uno no es consciente de lo que está cometiendo, no sería imputable. Hay toda una discusión en el derecho penal muy importante en este tema, en lo que tiene que ver con el determinismo e indeterminismo. Introducción. Piensen en eso, simplemente. Luego de eso, evidentemente, de los estudios neurocientíficos, lo que viene es la neurotecnología. Evidentemente, estos estudios científicos devienen en la realización de determinados instrumentos, herramientas, que van a incidir en intentar disminuir el efecto, por ejemplo, del Parkinson, disminuir o intentar eliminar el Parkinson, disminuir las incapacidades a una persona que le falta un brazo, por ejemplo, las prótesis. Es todo un tema fundamental. En ese sentido, si ustedes no están al tanto, ya hace tiempo esto, ¿sí? Va a ser, no sé, 9 meses, poco más, poco menos. Se publicó en YouTube, lo pueden buscar perfectamente, a una persona cuadripléjica, o sea que no tiene capacidad de movimiento desde la cabeza hacia abajo, moviendo el puntero del mouse con el cerebro, porque se le había incorporado un chip al cerebro. Ese adelanto y esos estudios se llevan a cabo por la empresa de Elon Musk, que se llama Neuralink. Neuralink.
Lo encuentran de esa manera muy rápidamente en YouTube. Imagínense de lo que estoy hablando. Un chip implantado en el cerebro, una persona mueve un puntero de un mouse y juega al ajedrez. Inclusive luego apareció algún otro video en donde la persona jugaba juegos de shooters, o sea, jugaba juegos de computadora en primera persona, que son muy rápidos. Para aquellos que juegan o han jugado, saben que son muy rápidos. Y el hombre simplemente con el pensamiento podía jugar. Esto además ha tenido determinadas consecuencias muy importantes desde el punto de vista en todo sentido. Se abre ampliamente. Yo después vamos a ver los neuroderechos, pero esto se abre muy ampliamente. Le voy a dar algo que no tiene que ver con los neuroderechos. Pero imagínense ustedes que ahora se está hablando ya no de la firma digital o firma electrónica, sino que inclusive se está hablando de la posibilidad de una firma telepática. Que el sujeto pudiera firmar en forma telepática, que la persona pudiera firmar un documento en forma telepática. Son elementos que ya hace mucho tiempo han dejado de pertenecer a el Matrix, han dejado de pertenecer, si es que no existe el Matrix, pero eso es otra historia, han dejado de pertenecer al Matrix, han dejado de pertenecer a Terminator y Schwarzenegger, etc. Yo lo menciono esto siempre porque parecía algo completamente lejano y hoy día es increíble. Imaginen que el ChatGPT, la primera inteligencia artificial generativa, tiene 2 años. Bien, neurotecnología. Estudios neurocientíficos para hacer que el ser humano, para prevenir enfermedades en el ser humano, el Alzheimer, otra enfermedad típica, el Alzheimer, Parkinson, problema de las prótesis, etc., lleva a la neurotecnología. Y la neurotecnología debe ser regulada, e inclusive la neurociencia. Allí ingresan una serie de elementos muy amplios también. Yo no voy a tener tiempo de hablar. Recién le mostraba este libro que está publicado en todo LATAM, está publicado en España además, donde desarrollo ese tema, estos temas. Pero ustedes imaginen entonces las consecuencias que tienen que ver, las consecuencias de todas estas innovaciones tecnológicas. Internet del cuerpo e Internet de las cosas. Otros 2 conceptos fundamentales a tener en cuenta. Yo no sé, no puedo saber el grado de formación que tienen las personas que me están escuchando, así que si en algún momento puedo ser un tanto simple, introductorio, ¿sí? Es a los efectos de que todos entendamos y comprendamos de qué se trata, porque si no quedan algunos por el camino y eso no es nada pedagógico. Así que pido la licencia del caso. Internet de las cosas. La Internet de las cosas es algo muy simple, muy sencillo, que existe desde hace mucho tiempo. Y hace referencia a la comunicación por intermedio de las cosas que funcionan, por ejemplo, en nuestro hogar, que utilizamos en nuestro hogar, por Internet a determinadas plataformas. Usted usa, por ejemplo, su alarma de domicilio, para ser sencillo, no hablemos de una casa inteligente, donde usted programa el aire acondicionado para que se prenda a determinada hora. Hablemos lo más simple, lo más antiguo además tal vez.
Te conecta la alarma por intermedio de su teléfono, tiene inclusive su smartphone, tiene inclusive la posibilidad de ver las cámaras, qué es lo que está sucediendo, en fin, etc. Todo eso genera datos que van a parar, que se almacenan, si se me permite, van a parar, es un poco coloquial, se almacenan en una plataforma o pueden almacenarse en una plataforma. Y acá va a ingresar otro de los elementos que vamos a hablar, otro neuroderecho fundamental. En realidad es un derecho digital, en realidad es un derecho físico, o sea, un derecho tradicional. Los neuroderechos y los derechos digitales son derechos evolucionados en muchos casos, del mundo físico, del mundo tradicional, al mundo tecnológico, que se le aplican determinadas especificidades por ser el mundo tecnológico. Ese derecho fundamental es la intimidad. La intimidad. El perfilamiento de las personas, volviendo a penal, por ejemplo, o comercial, el perfilamiento de las personas buenas pagadoras, protegidos siempre generalmente por las normas de habeas data, de las normas que protegen nuestros datos y especialmente nuestros datos sensibles. Ahora voy a hablar de un tema justamente para que golpee, ¿sí? para que tengamos bien conciencia de lo que estamos hablando. El primero no es tan fuerte, pero el otro es un poco más fuerte. Fuerte en el sentido de que uno hay que ver si lo imagina la gente que pueda usar ese tipo de cosas. Las aspiradoras inteligentes tienen cámaras. ¿Qué pasa con esos datos? Vuelvo, estoy en Internet de las cosas. Son cosas que se comunican con Internet a una plataforma. ¿Qué pasa con esos datos? El ser humano, cuando nació como tal, poco más, poco menos, lo primero que empezó a buscar como algo muy importante fue, entre otras cosas, pero fundamentalmente, por ejemplo, el oro. Luego, fuentes de energía, carbón, que una revolución industrial, petróleo. Luego, todos los elementos radioactivos para la energía radioactiva, plutonio, etc. Y hoy día lo que se busca son datos. Se sigue buscando oro, por supuesto. Se sigue buscando petróleo, por supuesto. Pero hoy los datos son fundamentales. A tal punto que se dice continuamente, esta plataforma es gratuita. Nosotros estamos transmitiendo por Facebook. Facebook es gratuito para ustedes. Aparentemente es gratuito. Bueno, no es gratuito. Evidentemente que no es gratuito. Primero le pasan publicidad, por supuesto. Pero aparte recopilan datos. Además, en el caso de Facebook, nos encontramos con Facebook, Instagram, WhatsApp. Facebook, Instagram, WhatsApp. Nos encontramos con que inclusive podemos destrabar el WhatsApp con la huella digital, un dato biométrico, otra vez datos, que forman un Big Data que va a alimentar la inteligencia artificial mediante algoritmos. Estábamos hablando, es importante esto, hoy día se buscan datos. No hay nada gratuito. No hay nada gratuito. Ya con los datos se gana mucho y mucho dinero. El tema es hasta dónde nosotros permitimos que tengan nuestros datos. Yo siempre digo lo mismo cuando estoy hablando, por ejemplo, de ciberseguridad o en Legal Tech. Yo no pertenezco a la CIA, no pertenezco a ninguna agencia
de investigación especial, en fin, etcétera. Pero ¿por qué tienen que tener mis datos o mi perfilamiento? Entonces, por eso uso como buscador, que lo pueden usar de ustedes perfectamente, un buscador que se llama Tor, T-O-R, que además por defecto lo busca le hace las búsquedas con DuckDuckGo. Como digo yo en castellano, pato, ir, DuckDuckGo. Es una forma de encebollamiento, como se le llama, que hace que la página que usted va a ver no se entere que es usted, porque rebota. Con Tor reboto en un servidor, de ese servidor voy a otro servidor y de repente tal vez a otro servidor y después recién voy a la página. Miren en qué estado estamos. Estamos en la época de los jueces robot, pero no es el tema de hoy. Podríamos estar horas hablando de esto. Los jueces robot, los fiscales robot, volvemos a penal, fiscales robot en China y en China, para causas menores, pero fiscales robot, o sea, estamos, insisto, ¿no? No es Terminator esto, ni es el Matrix, pero, y tenemos que estar conscientes en dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Acá tengo un reloj inteligente. Vamos a hablar de ese tema ahora. Los robots sexuales. Ustedes saben que existen robots sexuales. Hace tiempo recopilan datos para mejor ejercer lo que hacen. Esos datos, ¿dónde van a parar? Estas son las preguntas que nos tenemos que hacer como juristas, como personas que estamos parados en este siglo XXI que avanza muy rápidamente y donde la tecnología disruptiva nos está llevando puestos, diríamos, aquí en el sur, nos está arrasando. Internet de las cosas. Las aspiradoras, las casas inteligentes, etcétera. Bueno, como les dije, las alarmas es lo más sencillo. La proveedora de una alarma, de un servicio de alarma, de seguridad, ¿qué hace con los datos de su casa? Vuelvo a la intimidad. Hay veces, muchas veces, que muchas personas dicen, por lo menos aquí en el sur, no conecto mi casa a un servicio de alarma porque son los primeros que me roban o me hurtan. Será verdad, será mentira. Es cultura popular, sin desmedro. En fin, ustedes sacarán sus conclusiones. Bien, Internet de las cosas, Internet del cuerpo, Internet of Bodies. La Internet of Bodies es otro tema que poca gente ha hablado. Yo cuando hice el estudio sobre Internet of Bodies, este libro que tengo acá se llama Neuroderechos, Neurociencia e Internet of Bodies. La gente, los juristas e inclusive la gente tiene poca conciencia de del Internet of Bodies. Como está la Internet of Things o Internet de las cosas, está la Internet of Bodies. Y ahí enganchamos y ahí vamos derecho a los neuroderechos. La Internet of Bodies entonces es aquella donde las herramientas tecnológicas incorporadas al cuerpo o sobre el cuerpo, y acá toco el reloj inteligente, o una vincha, por ejemplo, para hacer determinados temas neurológicos.
estos instrumentos dentro del cuerpo o sobre el cuerpo también generan datos que van a una plataforma. Y seguimos con los datos. El caso que mirábamos hoy, que observábamos hoy respecto de Neuralink, evidentemente la empresa Neuralink de Musk, ¿qué hace con los datos? Yo no digo, doy este ejemplo porque es el más conocido, hay muchas empresas de este estilo. Esto es muy conocido, lo buscan en YouTube en 2 minutos. En menos de 2 minutos. Ponen Neuralink, experimento, ajedrez y sale rápidamente. Y le van a salir muchos más. ¿Qué hacen con estos datos? Un chip dentro del cerebro para mover determinadas, por ejemplo, el puntero del mouse, como les decía hoy. Está perfecto. Es excelente. La herramienta en sí misma es excelente. La energía atómica es excelente. Perfecta. El tema es cómo se use. Cómo se usa, cómo se usó la energía atómica y cómo se usa hoy la energía atómica. Bueno, esto es lo mismo. Es excelente, estos instrumentos son excelentes. La neurociencia, la neurotecnología es excelente si se utiliza correctamente, si está correctamente regulada, si es éticamente correcta. Allí nos encontramos con un dispositivo dentro del cuerpo. Aquí estamos hablando de este chip de Neuralink. Pero además existen desde hace tiempo otros instrumentos en el cuerpo, dentro del cuerpo. Existe por la nanotecnología, existen determinadas píldoras que expenden o atacan el cáncer en forma selectiva, llevan el medicamento y atacan selectivamente a las células tumoríficas y no a todo el tejido. Existen los marcapasos inteligentes. Así que, por dar algún ejemplo nada más, porque además quiero entrar rápidamente en lo otro, en lo que me quede, en lo que me resta. Están conectados. El médico puede ver perfectamente cómo está latiendo el corazón, por ejemplo. Ahora, ¿qué sucede con esos datos? Bueno, el tema se regula especialmente por la ley. Generalmente, en estos momentos, se está regulando por las leyes de habeas data, de protección de datos personales. Sin embargo, evidentemente, existe desde hace tiempo determinadas fundaciones, determinadas recomendaciones de la UNESCO, etcétera, a los efectos de regular los neuroderechos. Porque no basta solamente con la ley de habeas data, de protección de los datos sensibles. Hay otros neuroderechos fundamentales. El derecho de intimidad es fundamental. Yo no me voy a detener a definir el derecho de intimidad. Doy por supuesto que todos sabemos qué es el derecho de intimidad. La gente lo denomina, inclusive los juristas, lo denominan desde el mismo punto de vista en forma no precisa cuando hablan de privacidad. Una cosa es la privacidad y otra es la intimidad. Son cosas distintas. La privacidad es mi opción de ser hincha de un equipo de fútbol, por ejemplo. Voy a ser más directo para ser más claro. Una persona puede tener una opción sexual determinada.
Si la quiere dar a conocer, tiene esa opción sexual. Ese es un tema de su privacidad. Mientras no moleste el orden público ni altere las leyes, no hay problema alguno. Tiene una identidad sexual determinada o una inclinación sexual determinada. Perfecto. Si lo quiere mantener en reserva, es un dato sensible. Ahora, si lo da a conocer, es un dato sensible, si lo mantiene en su reserva, es un dato sensible protegido por el derecho de intimidad. Si lo da a conocer, deja de ser un dato sensible. Y por tal motivo pasa a ser un dato privado. O sea, es su opción privada que no altera el orden público. Esto es importante. Pero como les decía, existen otros derechos, neuroderechos fundamentales, que los estudiosos del tema, las personas que integran, entre otros, las personas que integran la UNESCO y estudian estos temas, han enunciado. Por ejemplo, la protección contra los sesgos algorítmicos. Ese es uno clásico, que además se le llama un neuroderecho, pero en realidad es un derecho es un derecho digital, general. Los neuroderechos son más específicos, pero es un neuroderecho general, los sesgos algorítmicos, la protección contra los sesgos algorítmicos. Y en forma muy, muy sencilla lo voy a definir por si alguno no lo conoce. Es decir, los algoritmos están cargados de sesgos, o sea, de prejuicios, en virtud de quien hace el algoritmo, de quienes hacen el algoritmo. Hay un algoritmo muy antiguo en Estados Unidos que se llama COMPAS para aconsejar a los jueces una eventual libertad anticipada. COMPAS aconseja, da un dictamen a los jueces para conceder libertad anticipada. Estados Unidos. Ese algoritmo estaba, y no sé si no lo sigue estando, prejuiciado porque era cargado por personas esencialmente blancas. Y entonces, blancas y con determinada formación, viviendo en determinados lugares de las ciudades, no vivían en el Harlem, ¿sí? O en el Bronx. Entonces, ese algoritmo estaba prejuiciado contra los afrodescendientes. Aconsejaba dar la libertad anticipada mucho después que a los blancos. Eso es un prejuicio algorítmico. Porque los datos que se seleccionan son datos que justamente hacen relación a que las personas afrodescendientes cometen más delitos, reinciden más, en pleno derecho penal, reinciden más y viven en barrios pobres, por eso mencioné a Harlem, ¿sí? Por decir un barrio de Nueva York. Entonces eso es un prejuicio algorítmico. Protección contra los sesgos o prejuicios algorítmicos. Protección de la identidad de pensamiento. Ustedes imaginen que esos chips incorporados a nuestro cerebro podrán influenciarnos de alguna manera en lo que tiene que ver con nuestras decisiones. ¿A quién se le ocurría pensar que el cerebro toma las decisiones 5 a 10 segundos antes que el yo consciente, que cambia toda la doctrina penal? La doctrina penal, especialmente la española, está discutiendo este tema fuertemente. Bien, hemos presentado los neuroderechos. Ahora me voy a detener 5 minutos y después, si a Carolina le parece bien, habremos
a preguntas o ella me pregunta, en fin, etc. ¿Cuál es la situación de la regulación actual de los neuroderechos? ¿Cómo se regulan estos temas en este momento? El país de avanzada en este tema, en América Latina, en Iberoamérica, como digo yo a veces, un poco tautológicamente, en Luxo Iberoamérica, Iberoamérica está compuesta por Portugal también, en Iberoamérica, es Chile. Chile, mediante la ley 21.383, ley 21.383, reguló el tema incorporando a la Constitución, hizo una reforma constitucional, incorporó al artículo 19 de la Constitución un inciso que dice lo siguiente. Dice lo siguiente: el desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas, estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. El desarrollo científico se debe realizar en beneficio de las personas respetando la integridad psíquica y física. Psíquica y física. Después dice la ley, regulará el tema, evidentemente no lo va a hacer la Constitución, pero está dando todos los lineamientos fundamentales. Dice la ley, regulará los requisitos y condiciones para las empresas, etcétera, debiendo la ley debe debe resguardar especialmente la actividad cerebral. Debe resguardar especialmente la actividad cerebral. Estamos hablando de algo serio. A fines del 2023, el Estado de Río Grande do Sul modificó su constitución estadual. Recuerden que Brasil es un estado federal, Chile es un estado unitario. Como Chile es un estado unitario, esta ley que acabo de decir se aplica a todo el territorio. Río Grande do Sul reguló el tema para su territorio, para los ciudadanos que viven en Río Grande do Sul, teniendo presente además que por la escala jerárquica, la mal llamada pirámide de Kelsen, en realidad es el principio de jerarquía formal de las fuentes. Esa es la mal llamada pirámide de Kelsen. Usted tiene primero la Constitución Federal y luego las constituciones estaduales. Bueno, primero la Constitución Federal brasileña de 1988 y luego las constituciones federales. La Constitución Federal, la Constitución Estadual de Río Grande do Sul reguló el tema hace poco tiempo. La provincia de La Rioja, en Argentina, también reguló hace poco el tema, de la misma forma, con el mismo valor que lo que acabo de decir recién. Es decir, la Constitución de La Rioja está por debajo de la Constitución Federal Argentina. Existen diversos proyectos de ley en México, el tema se está tratando en España también, pero falta una regulación precisa que
En el caso chileno fue incorporada en la Constitución, en el caso de Río Branco de Río Grande do Sul fue incorporada en la Constitución. Wyoming en Estados Unidos, el estado de Wyoming, un estado poco poblado, también reguló el tema en forma del estado de Wyoming y no de la Constitución Federal estadounidense. Y se están regulando en la Constitución. No necesariamente se tiene por qué establecer en la Constitución. Se podría regular por ley, por lo menos aquí en el sur, perfectamente. Yo voy a finalizar entonces esta charla con ustedes recordando este inciso del artículo 19 de la Constitución de Chile. Hay jurisprudencia sobre este tema. Yo lo analizo en el libro, pero ustedes lo pueden encontrar perfectamente en Internet. Hay sentencias respecto a eso, a este tema, la aplicación de este artículo 19 en Chile. Una persona que usaba una vincha, una vincha tecnológica, evidentemente, para realizar determinados elementos que no podía realizar con las manos. La sala respectiva a los derechos individuales hizo caer a esta empresa, Emotiv se llamaba la empresa, justamente porque vulneraba los derechos fundamentales. Gracias, Luis. Gracias, muy amable Luis Noel. Hizo caer con un recurso de protección, un amparo, se dice acá, en el sur, recurso de protección. En Brasil se dice mandato de seguranza. En fin, así que esto está tomando ya, se está formando jurisprudencia. Reitero este artículo y cierro. El desarrollo científico estará al servicio de las personas, no de las empresas. Las empresas tienen el derecho de ganar dinero, trabajan para ganar dinero. Pero ante el derecho de la empresa y el derecho de una persona está el derecho de la persona. El desarrollo científico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. La ley regulará las condiciones respecto a estos temas. Ahí hice una pequeña salvaguarda, o sea, lo dije yo, lo hice de otra forma, pero la ley regulará estas situaciones debiendo resguardar especialmente, lo dice de forma expresa, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral. Y dejé para el final. La actividad cerebral, así como la información proveniente de ella. Resguardar la actividad cerebral y la información proveniente de ella. Nuestra identidad mental, nuestro derecho a ser protegidos en la información que tenemos en nuestra mente, etc. Ha sido un gusto. Espero haber, como dije hoy, planteado, simplemente pasé por arriba del tema, pero en lo sustancial creo que he sido claro. Da para mucho más. Esto se aplica en el neuromarketing, se aplica en la neuropolítica, se aplica en la neuroeducación. O sea, estamos neuroeducación, neuropolítica. Me podía quedar horas hablando de este tema. Pero creo que con esto ingresamos de lleno al tema y después cada cual podrá desarrollarlo mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Un tema muy interesante. Tengo aquí dos preguntas. Por cuestión de tiempo, solamente vamos a hacer dos, pero claro, da para muchísimo más tiempo. Vamos aquí a hacer una pregunta y luego le realizo la siguiente. Acá desde Loja, Ecuador, el doctor Diego González. Lo felicita primero, lo saluda también, aplaude su ponencia, muy importante tema.
y tiene pues una pregunta acerca de los robots sexuales que usted mencionó, que cómo recopilan datos acerca pues de este tema, doctor. Bueno, ustedes pueden observar también en YouTube la existencia de algunos videos sobre hay muchos, pero una robot sexual que se llama Harmony. Es interesante la entrevista, la entrevista a un ser humano, la entrevista, y es una entrevista que da para que ustedes la vean y saquen sus conclusiones. Evidentemente, cualquier máquina, cualquier algoritmo, un robot, tiene una serie de componentes eh, físicos, materiales determinados. Jorge, un gusto verlo. Un gusto verlo, Jorge. Y gracias, Diego, por la pregunta, porque es bien interesante también, y te mando mi saludo y también mi reconocimiento y las gracias por la pregunta, especialmente. Porque no te lo dije, Diego. Me parece que los robots, como todo instrumento, tienen una serie de elementos que lo componen. Pero, evidentemente, como nuestras computadoras, como nuestros teléfonos móviles, están alimentados por ciertos algoritmos. Y te voy a contestar la pregunta de una forma muy sencilla. Si nosotros, cualquiera de nosotros, en este momento busca canciones de tango, por decir algo, o busca música clásica de Mozart en YouTube, el algoritmo automáticamente de YouTube te va a dar lo que buscas, por ejemplo, la Sinfonía 40, por decir algo, te va a dar ese tema, ¿sí? Te va a dar ese tema y además te va a llenar la pantalla de temas de Mozart y, por ejemplo, de Bach, otros. Va a decir, este sujeto le gusta la música clásica. Los algoritmos están diseñados para complacernos. Todos los algoritmos. Los algoritmos de Facebook, los algoritmos de Instagram, o sea, todos los algoritmos están diseñados para complacernos. El ejemplo que di fue muy claro de YouTube. Es muy claro. Entonces, además, eso se llama el sesgo complaciente o de complacencia, porque vos, si tenés poca formación, decís, ¿cómo mira la gente Mozart? O ¿cómo mira la gente Gardel? ¡Qué bárbaro! Yo estoy en onda mirando esto. Estoy en onda, estoy en la última, soy cool. En realidad es el algoritmo que lo que quiere hacer es venderte, es retenerte. Lo que quiere hacer es retenerte. Entonces, en el caso de los robots sexuales, como en otros tipos de máquinas, de robots, lo que hacen es, en definitiva, complacerte en tus gustos, en tus necesidades, etc. Por tal motivo, siguiendo con el ejemplo, que es un ejemplo muy claro, digo, si una persona usa un robot sexual, se deben estar vendiendo. Son caros, son bastante caros, por lo menos cuando salió Harmony era muy cara, era bastante cara, digamos. Evidentemente, el robot, por el deep learning con el cual está alimentado, esencialmente se alimentan con deep learning, más que con machine learning, ¿sí? O sea, con aprendizaje profundo, con aprendizaje no supervisado,
con algoritmos no supervisados o estructurados, ¿sí? Lo que va a hacer es que si vos tenés un determinado gusto sexual, va a tender a complacerte y va a aprender de la actividad que se tenga con ese robot. Eso es claro. Entonces, la máquina cada vez va a satisfacer o intentar satisfacerte mejor para retenerte mejor, para retenerte más. Y allí es donde se nos plantea el problema, cada cual que haga lo que le parezca. Yo no voy a juzgar si fulano de tal hace esto o aquello o tiene tal actividad o cual. Ese es el problema de cada cual. Yo no tengo mi opción, hago mi opción y punto, nada más. Después cada cual que haga lo que le parezca bien. Tengo mis principios, me parece que hay cosas que no van, pero bueno, no viene al caso. Entonces, esa máquina va a intentar complacerte mejor, en lo que sea, en el gusto que fuere. Y ahí viene el problema de los neuroderechos. Esos gustos que vos tenés, que pueden ser en este caso sexual, pero puede ser, por ejemplo, eh, en los horarios en que usás eh, el servicio de seguridad, como decía hoy, mediante la comunicación telefónica, las alarmas domiciliarias. ¿Dónde van a parar? Estas máquinas van a respetar o respetan nuestra, nuestra intimidad, nuestro derecho a intimidad. ¿Van a respetar, como dice la Constitución chilena en el artículo 19, la información de nuestro cerebro? ¿O nos van a perfilar? ¿O van a comercializar con esos datos? Es un hecho, por ejemplo, y termino, creo que ya contesté la pregunta, pero termino. Digo, es un hecho que evidentemente todas estas bases de datos son vendidas. Entonces, muchas veces son vendidas. Entonces, ¿a dónde van a parar estos datos? ¿Existirá, por ejemplo, un debido, no me sale la palabra exacta, una debida separación de la persona con respecto a los gustos? Eso es lo que nos está pasando con el tema que nos convoca hoy. Creo que contesté, Diego, la pregunta, si hay algo más, pero viene por allí la mano. ¿Sí? La máquina, en este caso una máquina sexual, podría ser una cafetera, yo que sé, no sé, digo, la alarma, lo que fuere, siempre va a tender a YouTube, siempre va a tender a complacernos. Y allí nos perfila. Y eso genera datos que van a parar a una plataforma. ¿Estamos protegidos contra eso? Carolina. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Y bueno, vamos con la última pregunta por cuestión tiempo. Ya estamos aquí también con nuestro siguiente ponente desde Guatemala, el doctor Jorge Vázquez. Ya mismo nos tomamos una foto del recuerdo y vamos con la última pregunta que es, ¿cuál es la importancia de la ética en la era digital? Bueno, la ética en la era digital es un tema que se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Eh, existen determinadas recomendaciones de la UNESCO muy conocidas en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el uso de precisamente de la tecnología en forma ética, los estudios en forma ética, los estudios científicos en forma ética. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, los experimentos nazis de la Segunda Guerra Mundial? Es decir, ahí no estábamos todavía en la era tecnológica actual, digital, ¿sí? Aunque estábamos cerca, porque por allí andaba Alan Turing, que fue el que descifró el código Enigma alemán, que además murió trágicamente, justamente en una época en donde
determinadas cosas eran muy complicadas. Murió Alan Turing, que se dice que fue el inventor de la informática, murió comiendo una manzana envenenada. Murió comiendo una manzana envenenada. Alan Turing, termina en G, Turing. Murió comiendo una manzana envenenada. Por eso Apple tiene la manzana mordida. Ese es el símbolo de Apple, de la marca, en recordación de Turing. La ética, todas estas convenciones y recomendaciones de la UNESCO, de la Unión Europea, a nivel sudamericano también existen recomendaciones, especialmente de la OEA, bueno, de la ONU, bueno, la ONU es la UNESCO. Siempre apuntan, entre otras cosas, a el hecho de defender la prevalencia del hombre frente a la tecnología, lo que decía hoy, respetando el derecho del hombre, que las empresas respeten el derecho del hombre, sin perjuicio que las empresas tienen que existir y tienen que ganar dinero, si no, no avanzamos. Pero a la vez, ante la duda, especialmente ante la duda, siempre respetando el derecho del hombre. Y, entre otras cosas, que no son menores, respetando el derecho a la igualdad del hombre y la mujer en lo que tiene que ver con el estudio de lo científico, que las mujeres tengan el mismo papel en lo que tiene que ver, el mismo papel y el mismo acceso a la tecnología, el mismo acceso a la tecnología por parte de los pueblos más carenciados, el respeto de las etnias y de las culturas eh, llamadas indígenas, en realidad las culturas originarias, por ejemplo, de nuestra América, ¿no? Que son avasalladas en muchos momentos por estos temas. O sea que la tecnología debe respetar al ser humano, eso es lo primero en la ética. Segundo, el acceso igualitario a todos estos temas en lo que tiene que ver con la igualdad de género, cosa que me parece fantástica. Y el respeto de las minorías y el acceso de las minorías a esta tecnología. Especialmente en ello regula, recomienda las recomendaciones. Las recomendaciones de la UNESCO no son derecho, son recomendaciones. Recomienda a los efectos de que los estados integrantes de la ONU o de la Unión Europea o de América, en el caso de la OEA, etcétera, regulen el tema en forma que beneficie a todos, incluidas las empresas que desarrollan estas tecnologías. Sí, Carolina. Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta y por haber aceptado la invitación a este 15º Congreso Internacional de Juristas, este 15º Congreso donde tenemos ponentes de Uruguay, ponentes de Guatemala, de República Dominicana, también de México y de otros países. Quiero agradecerle muchísimo por estar aquí y también pues por todo el tema muy importante que ha desarrollado en su ponencia. Hay muchos saludos de felicitaciones y también pues contar con usted para una próxima intervención. Es un tema que ha dejado algunas preguntas y por factor tiempo no podemos realizarlas todas, pero hemos realizado dos de algunas de las preguntas que quedaron pendientes. Doctor, sus palabras de despedida. Bueno, en primer lugar, Carolina, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto y un honor estar con ustedes. Gracias a las personas que me escucharon y a las personas que me van a escuchar luego, porque esto queda grabado. Las personas que me van a escuchar luego, muchas gracias por escucharme. Aplaudo las iniciativas que está llevando usted, Carolina. Exacto, Francisco, en el Reino Unido.
después de su trabajo. Alan Turing, Francisco, era homosexual y en ese momento se perseguía la homosexualidad de una forma increíble. Entonces el hombre lo quisieron castrar con inyecciones y al final terminó matándose, comiendo. Gracias, Francisco. Un abrazo grande. A las órdenes. Mi correo electrónico es, permiso, Carolina, es rflores, Rubén Flores, rflores, @ montevideo.com.uy. Si tienen alguna pregunta, si quieren enviarme algún trabajo, yo publico una revista, estoy a disposición. Publico una revista en todo LATAM, en toda Latinoamérica, en toda Iberoamérica. Desde Argentina la publico. Entonces aplaudo tu iniciativa, Carolina, la iniciativa de las personas de las instituciones que apoyan esta iniciativa y el hecho de que podamos escuchar y estar intercambiando en toda América Latina unida por lazos justamente de proximidad, pero especialmente de sangre y de historia. Así que muchas gracias, aplaudo esta iniciativa y les doy las gracias a todos ustedes por haberme escuchado. Muchas gracias, doctor. Vamos a tomar una foto, Guatemala, Uruguay y Ecuador. Estamos aquí en pantalla, vamos a tomar una foto del recuerdo. Muchísimas gracias al doctor Rubén allá desde Uruguay. Estamos con el doctor ya Jorge Vázquez desde Guatemala. Doctor Rubén, puede continuar aquí en pantalla o si no directamente desde Facebook Live, no hay problema. Okay. Vamos a darle la palabra al doctor Jorge.